hermanos, como le dije, esta es la lección 1 del módulo 1 que lleva por título La creación del hombre. Y un escritor que en uno de sus libros escribió, empecemos por el principio. Y aunque esto fuese algo redundante, hermano, nos enseña mucho acerca de lo que debemos de ver respecto a las cosas que Dios nos ha enseñado. Hay dos conceptos en teología, hermano, que debemos entender, los cuales se llaman como revelación general y revelación especial. Uno de ellos, hermano, lo tenemos en el capítulo 1, versículo 20 de Romanos, cuando el apóstol Pablo escribe que nuestro Señor, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto nos dice, hermano, que Dios ha dejado claro a través de la creación los elementos que demuestran su existencia. Es decir, nosotros vemos lo creado y llegamos a tal conclusión que alguien lo tuvo que haber creado. Por lo tanto, quien ha creado todo eso es Dios. Sin embargo, la creación, hermano, no nos da detalles específicos de cómo nuestro Dios ha hecho esto. Imagínate lo siguiente, hermano, es como un artista y que tú vas a un museo, tú ves una obra de arte, una pintura de algún artista y tú ves la obra terminada y por lo tanto, ¿a qué conclusiones llegas? Eso lo pintó alguien. Pero esa pintura, hermano, no te da los detalles de qué colores mezcló, de cómo fue que se inspiró, de cuál era su estado emocional para poder pintar eso, si lo hizo en la noche, si lo hizo en el día. Todo eso la pintura no nos transmite, simplemente nosotros que vemos la obra terminada. Eso es algo, hermano, que nos puede enseñar lo que significa la revelación general, es decir, la obra completa nos muestra que Dios lo ha hecho todo. Pero esa creación no nos dice cómo Dios lo hizo o los detalles. De igual manera, hermano, para que nosotros podamos comprender cómo es que todo fue creado, necesitamos la revelación especial de Dios para poder mirar y conocer a detalle su obra. Es decir, es solamente una revelación especial que Dios ha dado a través de la inspiración por el Espíritu Santo a diferentes hombres para que nosotros podamos ver esto. Si tú fueras, hermano, o vieras en las culturas del mundo, en las diferentes religiones y culturas, muchos han presentado diversas formas de explicar el origen del hombre, muchas culturas. Los griegos han escrito sobre eso, los hindús han escrito de eso también de igual manera, los aztecas o las tribus o los pueblos mexicanos del pasado escribieron respecto a eso. Y algo que nosotros vemos aquí es que todos tienen diferente forma de explicar cuál es el origen de todo. Pero sin embargo, hermano, lo único que nosotros podemos afirmar es que la forma única y completa de poder conocer cómo todo fue creado es únicamente a través de la obra del Espíritu Santo que ha inspirado. No hay otra forma de conocer esto más que a través de la revelación del Espíritu Santo. Un teólogo, Greg Nichols, comentó, un conocimiento del pasado lejano solo puede venir de revelación divina. Es decir, ¿alguien puede decirme cómo fue la niñez de sus abuelos? ¿Alguien me puede decir cómo era la mascota que tenían sus papás cuando eran pequeñitos? ¿O ustedes me pueden decir cómo era su tatarabuelo? Nada de esto podría. Bueno, cuanto más, hermano, difícil sería entender cómo fue creado todo. Y la única forma de hacer esto es a través de la Escritura. Así que, hermano, nuestro propósito en esta lección será acercarnos a la Escritura y vamos a estudiar el origen del hombre a través de lo que Dios ha dejado por escrito a través de su palabra. Y lo primero que vamos a hacer, hermano, es ver el panorama general de la creación que Dios ha hecho. Quiero que me acompañe nuevamente a Génesis y vamos a ver algunos versículos solamente de cómo fue hecho todo. Génesis 1 comienza y nos dice en el versículo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Hermano, estas palabras no solamente nos muestran el origen de todo, sino que nos dan testimonio del autor de la creación. Y en cada uno de estos versículos, hermano, constantemente se nos ha repetido una frase. Y dijo Dios. Esto es algo muy importante, hermano. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos, ¿qué? Y la tierra. Ahora, hermano, tenemos que considerar aquí, hermano, que antes de que las cosas fueran hechas, no había absolutamente nada en la creación. Hermano, esto es algo que tristemente muchos cristianos no comprenden. Creen que había algo y que de ese algo Dios comenzó a crear las cosas. Hermano, simplemente nosotros vemos que Dios crea los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, no había absolutamente nada. La materia que nosotros conocemos no existía. Las partículas no existían, los átomos no existían, las moléculas no existían, no había ni siquiera el microorganismo más pequeño que hoy existe, no estaba, hermano. No había nada. Y cuando nosotros vemos la Escritura, nos damos cuenta, hermano, cuál era la naturaleza de las cosas antes de la creación, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, estas palabras pareciera ilustrarnos que había algo. No, hermano, no había nada. Lo que hace Moisés para enseñarnos esto es para que nuestro entendimiento pueda ser ilustrado. Y para que nosotros podamos comprender que básicamente no había absolutamente ninguna cosa. Y lo que nosotros vemos aquí, hermano, 9 veces repetidas, es esa gran frase cuando dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Ahora, veamos estas 9 veces que Dios pronuncia esto. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué? Y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24, perdón. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué pasó? Y fue así. Versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el último dijo Dios, versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Hermano, esto es algo muy impresionante. En teología hay una frase en latín que constantemente se repite y que me gusta mucho. De hecho, la puede ver en mi estado de WhatsApp, que es algo que los teólogos llamaban la creatio ex nihilo. Que era una frase bastante común, que básicamente, hermano, lo que significa aquí es la creación a partir de la nada. Y hermano, nosotros podemos entender esto, porque como seres humanos no podemos comprender esto en su totalidad, porque estamos tan acostumbrados a contemplar las cosas que se construyen, pero todas las cosas dependen de otra cosa. Por ejemplo, en la casa de donde vives, ¿qué se necesitó para poner los cimientos?
que hubiera un suelo, que hubiera tierra. Bueno, y para que después pudieras hacer esos cimientos, ¿qué se necesitó? Bueno, cavar. Y después de que cavamos, los albañiles o la gente que construye cava, tiene que meter varillas. Entonces necesita metal. Y el metal viene de los minerales, de los elementos que Dios ha creado. Pero no solamente eso, el cemento que tú tienes para construir necesita crearse de otras cosas. Es decir, todo lo que nosotros vemos en la creación es totalmente dependiente de otras cosas. Pero aquí nosotros vemos cómo nuestro Dios, con su poder, solamente con hablar y pronunciar que algo fuera, las cosas fueron hechas. Es decir, los albañiles, arquitectos, cualquier constructor necesita otras cosas para poder crear. Nuestro Dios simplemente habló y ya. Y las cosas fueron hechas. Esto es algo muy importante que debemos de destacar, hermano, porque esto muestra el poderío glorioso de nuestro Dios, que a través de solamente hablar, sin esfuerzo alguno, todas las cosas cobran existencia. No solamente, hermano, podemos darnos cuenta que no existe nadie o nada que pueda hacer lo que Él hace. Todo aquello que vemos y contemplamos de la creación es totalmente dependiente del poder de su palabra, y desde que el Señor habló, todas las cosas se han mantenido así. Acompáñeme a Salmo 19, por favor. Salmo 19. No vamos a profundizar en este texto, simplemente vamos a leer el versículo 1 y el versículo 4. Los cielos, ¿qué pasa? Cuentan la gloria de Dios. Es decir, lo que habíamos comentado, hermano, que la creación da testimonio de que Dios ha creado todo. Y el firmamento, ¿qué anuncia? La obra de sus manos. Ahora, hermano, tú y yo podemos entender a través de lo que vemos que Dios ha creado todo. Pero cuando Dios crea todo, en ese momento crea el tiempo mismo. Es decir, que en el principio, es decir, en ese momento, en la eternidad, Dios abre un paréntesis y dice, esto va a ser el tiempo. Y en ese momento Dios crea las cosas. Ahora, nosotros cuando vemos que Dios ha creado las cosas, podemos decir que las cosas muchas veces no tienen durabilidad. Tú compras unas baterías y aunque sean Duracell, tarde o temprano la energía, ¿qué va a pasar? Se le va a terminar. Hermano, tú cuando eres un jovencito tienes mucha energía, ¿cierto o no? Pero entre va pasando el tiempo, ¿qué va pasando? Se termina la vista, los huesos, las fuerzas, etcétera. Bueno, hermano, para que las cosas se mantuviesen en constante funcionamiento, sin que hubiera falla alguna, y que las cosas continuaran manifestando esa orden que Dios dio, tenía que ser Dios quien pronunciara esto. Vea lo que dice el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz. Hermano, desde que Dios habló, la tierra sigue girando, el sol se sigue manteniendo donde está, las estrellas siguen brillando como están, el aire sigue siendo el mismo. Dios ha mantenido todo por el poder de su palabra. Y dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. De diferente manera, proclamando la grandeza de Dios, Job concluye, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve su susurro, el susurro que hemos oído de él, pero el estruendo de su poder, ¿quién lo puede comprender? Solo Dios puede haber creado lo que vemos, hermano. Solo Dios. Dios, el Dios todopoderoso, hermano, y escuche esto, es el dueño infinito y soberano. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él habla y todo existe, ordena y todo surge. Todas las cosas son creadas por Él, dependen de Él, por medio de Él y son para Él.
Solo Dios es eterno, Él es imperecedero, no hay rastro de una materia informe que sea eterna como Dios. Dios está más allá del tiempo y del cambio. Está presente antes de que surgieran los montes y los años y sus años nunca tienen fin. Entonces, mirando esto, hermano, en la creación, nos tenemos que dar cuenta de varias cosas que podemos ver aquí. Número uno, hermano, ¿quién ha creado todo? Otra vez, ¿quién ha creado todo? Dios. Hermano, esto es algo que debemos de enfatizar concretamente. Dios ha creado todo. Número dos, hermano, que Dios ha creado todas las cosas por el poder de ¿qué? De su palabra. Ha creado todo con el poder de su palabra. Pero hay tres cosas aquí, hermano, que quiero destacar, que muchas veces se nos pueden ir de la mente y que es importante. Número uno, hermano, y aunque hemos oído de esto en un pequeño bosquejo del pastor John MacArthur, número uno, hermano, la tierra no tiene millones de años, sino tiene miles de años. ¿Tiene millones de años la tierra? Hermano, ponga atención. No voltee a ver a los bebecitos. ¿La tierra tiene millones de años? ¿Cuántos tiene? Miles de años. Miles de años. Miles de años. Así que todo lo que enseñan en la escuela de que la tierra... No. Todo lo que nosotros vemos fue creado en un tiempo determinado por el poder de Dios. La tierra no tiene millones de años, tiene miles de años. En segundo lugar, hermano, la creación fue hecha de la nada. Es decir, creación de la nada. Y en tercer lugar, hermano, y esto es enfático, la creación de Dios fue en seis días de 24 horas, hermano. Estas tres cosas, hermano, no se nos debe de olvidar. ¿Por qué, hermano? Porque muchos cristianos han dicho no, la tierra sí tiene millones de años, porque todo Génesis, el principio de Génesis, la creación, Adán y Eva, son simplemente ilustrativos, no son literales. Hermano, Dios crea todo con el poder de su palabra. Dios habla y las cosas existen. Y estos 6 días de 24 horas demuestran en absoluto que Dios tiene mucho poder, hermano. Entonces, tres cosas importantes. La tierra tiene miles de años. Dios hizo una creación ¿de qué? De la nada. Y los hizo en 6 días ¿qué? De 24 horas. 6 días literales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros destacamos, hermano, respecto a la creación. Ahora vamos a entrar, hermano, directamente a la creación del hombre. Yo quiero que usted, esta pregunta la voy a hacer abierta. La creación del hombre, ¿de dónde venimos, hermano? No sé, Manuelita, ¿le pueden quitar la sonajita a la bebé? Es que se me está distrayendo. ¿De dónde venimos, hermano? Sí. Explíquenme cómo. ¿Cómo fue? Imagina esto, los pequeñitos te preguntan, ¿de dónde venimos? Papá, ¿de dónde venimos? ¿Cómo les empiezas a explicar esto, hermano? Sí fuiste creado por Dios, eso es seguro, pero debe de haber una explicación. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Dios quedó a Adán. Ahora, hermano, va otra pregunta, pero no la respondan esta. Ante tantas teorías, tantas enseñanzas, tantas cosas que hay hoy en día y que la ciencia supuestamente publica, no me respondas, simplemente tú en tu mente.
¿estás 100% seguro que Dios creó a un Adán literal? Piensa esto, hermano. Quiero que examines esa parte porque es importante. Y debemos de ver, ¿estás seguro que Dios creó a un Adán literal? Bueno, hermano, los seres humanos, hermanos, se han hecho esta pregunta muchísimo: ¿de dónde venimos? Esta pregunta se han hecho por años y años y años y años y años y años. Y existen teorías del hombre que pretenden ver al hombre como un proceso evolutivo y no como alguien que fue creado por Dios. Es decir, el hombre es parte simplemente de la evolución, es parte de esa evolución. Quiero que me acompañe por favor a Génesis 1:26 y vamos a abordar el estudio respecto a la creación del hombre. Amén. Génesis 1:26 y vamos a leer, hermano, hasta el versículo 31 para poder abordar los siguientes puntos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día, ¿qué? Sexto. Dios crea en el sexto día de 24 horas al hombre. Y estos versículos, hermano, son el registro definitivo de lo que nos enseña la raíz fundamental de la procedencia del hombre. Es decir, en estos textos podemos responder la pregunta que muchos seres humanos se han hecho: ¿de dónde venimos? Fuimos creados por Dios en el sexto día y fue formado del polvo de la tierra, sopló Dios aliento de vida y el hombre fue hecho un ser viviente. Únicamente porque Dios creó todo. Por un lado, hermano, ya hay dos diferencias que muchos teólogos dicen que chocan, pero se complementan, y es Génesis capítulo 1, el texto que leímos, y Génesis capítulo 2, del versículo 4 al 15. Y lo que nosotros vemos en Génesis 1, hermano, es cómo Dios crea al hombre de una manera general, es decir, no nos muestra los detalles, simplemente nos dice cómo, el propósito y cómo Dios hizo al hombre. Pero en el capítulo 2 nosotros vemos esa creación de manera detallada, y eso téngalo aprendido. Génesis capítulo 1 del 24 al 31 nos enseña la creación del hombre en general, y Génesis capítulo 2 del versículo 4 al 15 nos enseña la manera detallada de cómo Dios crea al hombre. Y lo primero que vamos a ver aquí, hermano, en la creación del hombre, en un subtema, tenemos que ver la gloria del hombre, en la creación, y eso es algo muy importante. Y lo primero que debemos afirmar aquí, hermano, es que procedemos de Dios y de nadie más. Procedemos de Dios y de nadie más. Y es que debemos de enfatizar, hermano, y vamos a profundizar en esto, que el hombre es una criatura hecha ¿por quién? Y otra vez, por Dios. Esto es muy importante, hermano, porque que nosotros seamos contingentes o dependamos de Dios, este nos habla por completo
que Él tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Recuerda por un momento las palabras del apóstol Pablo, cuando dice que el alfarero tiene poder, tiene señorío sobre la vasija. Y si la vasija al alfarero no le gusta, simplemente ¿qué hace? La aplasta. Porque ¿quién es quien está formando la vasija? El alfarero. De este modo, hermano, lo que nosotros destacamos aquí es que el ser humano es una criatura hecha por Dios. Y es que antes de contemplar el lugar del hombre dentro de la creación, debemos de destacar su procedencia. Y deberíamos de preguntarnos esto, hermano, porque podrías decir, bueno, yo entiendo que fuimos creados por Dios, eso cualquier cristiano lo cree. Hermano, créeme que al meditar y leer, muchos hombres sí creen que procedemos de Dios, pero no creen en lo que Dios ha dicho en estas palabras, en estos capítulos. Creen que Génesis, hermano, 1, 2, 3, son simplemente ilustrativos. Son simplemente ilustrativos, ellos creen. Los cristianos a lo largo de la historia han creído firmemente que Adán fue una persona real. Sin embargo, y esto es importante, hermano, escuche, sin embargo, a la luz de las ciencias de la evolución, algunos cristianos evangélicos están cuestionando la existencia de un Adán verdadero. Esto es peligrosísimo, hermano, porque si Adán no fue verdadero, entonces no cayó y por consecuencia en ser humano no fue afectado por el pecado original. Porque ellos dicen, bueno, es que la Biblia nos dice algo, pero la ciencia nos da otras evidencias. Hermano, esto es peligroso, muy peligroso. Fíjese lo que uno de estos hombres comentó, hermano. Los cristianos a lo largo de la historia han creído, y lo leí ahorita pero lo vuelvo a leer, los cristianos a lo largo de la historia han creído firmemente que Adán fue una persona real. Sin embargo, a la luz de la ciencia de la evolución, algunos cristianos evangélicos están cuestionando su existencia. Entonces esto realmente no pasó, Adán no existió, Dios no sopló aliento de vida a esta criatura formada del polvo. No existe. Hermano, el hombre procede de Dios. La persona humana no existe de forma autónoma ni independiente, sino solamente porque son criaturas de Dios. Nuestro texto, hermano, y vamos por favor otra vez a Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y vamos a ver, hermano, aquí algo muy importante que se conoce como una triple declaración. Dice Génesis, capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Desde el versículo 26 para dar un poquito de contexto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, en esto que nosotros estamos viendo, vemos cómo Dios planea la creación del hombre. Pero en el versículo siguiente, nosotros vemos cómo Dios ejecuta esa creación. Y vemos lo siguiente, y creó Dios, ¿qué? Al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora, ¿por qué es importante ver esta triple declaración? Bueno, número uno, lo que nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y aquí nosotros tenemos un verbo en hebreo que es bara, simplemente, y significa crear. Y vemos ahí que dice, y creó y vara Dios al hombre a su imagen. Es decir, no solamente está declarando aquí el poder de su creación, sino que Dios está mostrando su autoridad. ¿Por qué? Porque lo repite 3 veces en un mismo texto. Y ya hemos afirmado, hermano, en el lenguaje o en la cultura judía,
en vez de que tú repitieras o pusieras en mayúscula algo, la forma para enfatizar que algo era importante era escribirlo 3 veces. Y Moisés en esta declaración no solamente quiere que el ser humano entienda que Dios lo hizo, sino que entienda la fuerza de este argumento y decir, no, entiende, Dios te hizo. Por lo tanto, si Dios te hizo, tú le debes a Él toda obediencia y adoración. ¿Por qué? Porque a Él le perteneces. Génesis entonces nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Número 1, la primera vez que dice creó. ¿A imagen de Dios qué? Lo creó 2 veces. ¿Varón y hembra qué? 3 veces. Es muy importante darnos cuenta de esto. El Señor enmarca, hermano, la realidad de que el hombre fue creado por Él y no por nosotros mismos. Vayamos por favor al Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Ahora, hermano, este salmo lo que nos lleva a ver es cómo el hombre debe rendir esa adoración a Dios por la creación. Vea cómo inicia el salmo en el versículo 1. Cantad alegres a Dios, ¿quiénes? Otra vez, cantad alegres a Dios, ¿quiénes? Habitantes de toda la tierra. Ahora, aquí no solamente se está refiriendo a los cristianos, porque no solamente los cristianos deben de rendir adoración a Dios, sino ¿quiénes? Toda la creación, en absoluto, toda la creación. En segundo lugar, hermano, el versículo 2 nos dice cómo debe de ser este servicio a Dios. Servir a Dios ¿cómo? Con alegría y venid ante su presencia, ¿de qué manera? Con regocijo. Para el ser humano, la adoración a Dios debería ser el absoluto deleite porque fue creado para eso. Y es lo que nosotros vemos que el salmista en el versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, en el texto que leímos en Génesis 1:27 se nos remarca de quién procedemos, quién es el dueño de nuestra vida, es Dios. Y en el Salmo 100, versículo 3, nos reafirma esto, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Entonces, estas cosas nos muestran, hermano, no solamente quién nos ha hecho, sino de dónde provenimos y no hay otro que nos cree, solamente Dios. Y en segundo lugar, hermano, vamos a ver ahora sí la gloria del hombre en la creación. Ya vimos, hermano, en un poquito de este estudio, cómo Dios crea todo por el poder de su palabra en 6 días literales de 24 horas. Lo crea absolutamente de la nada, vemos ese poder. Después vemos que crea al hombre y que eso nos muestra que el ser humano es totalmente dependiente de Dios. Pero ahora en tercer lugar vamos a ver que el ser humano es una creación de Dios completamente diferente de lo que ha creado. Y esto es algo, hermano, donde nosotros como seres humanos y como creyentes debemos de ver. Ahora, ¿por qué es importante entender la gloria del hombre en la creación? Esta gloria que Dios le ha dado en medio de la creación. Porque si nosotros no comprendemos esto, hermano, jamás sabremos cuál es el propósito de nuestra existencia. Hoy en día, hermano, es tan terrible cómo esas ideologías se han mezclado y cómo las personas no se sienten cómodos como fueron creados. Te reto a que veas alguno de las tantas entrevistas o podcasts que hay en internet de aquellas personas que son transgénero, que eso no existe en realidad, son hombres o son mujeres,
Y siempre que los entrevistan, ellos comienzan a decir, bueno, es que no me sentía cómodo como nací. Y siempre me sentí, por ejemplo, si son hombres, siempre me sentí mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¡Wow! ¡Qué declaración! Las mujeres, tristemente, u hombres, creen que necesitan de otra persona como parejas para ser felices y por lo tanto muchas veces son golpeadas, son maltratadas y aunque haya una mente consciente o alguna persona que les diga, déjalo, esa persona te va a matar, ¿qué hacen las personas? Siguen con ellos, siguen con ellos. El esposo no ve a su familia como alguien que depende de él y son holgazanes, no trabajan, no dan el gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto demuestra, hermano, que no conocen la importancia de la vida humana. Por eso han crecido los abortos, por eso han crecido los divorcios, todo eso porque el ser humano no sabe para qué fue creado. Y aquí nosotros vemos cómo Dios nos dice el propósito de la creación del hombre. Y lo primero que vamos a ver aquí, hermano, es que el hombre fue creado por consejo del Dios Trino. Número 1. El hombre fue creado por consejo del Dios Trino. Veamos lo que dice nuevamente Génesis 1:26. Ya lo leímos, pero entre líneas nos damos cuenta de cosas más gloriosas. Versículo 26. Entonces dijo, ¿quién? Dios. En textos anteriores hemos dicho cómo Dios ha dicho simplemente, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Fue la luz. Y dijo Dios, haya lumbreras en los cielos. ¿Y qué pasó? Fueron hechas. Y dijo Dios que se separara el mar de la tierra. ¿Y qué pasó? Ahora, hermano, ¿Dios pudo simplemente haber hablado y que el hombre fuera creado? ¿Sí o no? Pero lo que Dios hace en este versículo 26 es algo completamente diferente, hermano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Cada una de las palabras que el Señor pronunció en la creación, hermano, muestra el poder de su palabra, pero este momento nuestro Dios no sigue esas mismas declaraciones. No dice, y sea el hombre, y dijo Dios, exista el hombre, no hace eso. Aquí el Señor, hermano, crea un hombre en el consejo trinitario. Fíjese lo que dice Juan Calvino. Hasta ahora se ha presentado a Dios en los versículos pasados como alguien que manda, es decir, que habla y las cosas suceden. Ahora, cuando se acerca a la más excelente de todas sus obras, es decir, el hombre, entra en una consulta intertrinitaria. Es como si todo lo demás, que es fácil crear para Dios, dice, sea hecho y es hecho. Pero antes de crear al hombre, en el consejo intertrinitario, el Señor dice, vamos a hacer al hombre. Creemos al hombre. Y las palabras específicas que tenemos el texto dice, hagamos al hombre. Y claramente nosotros no podemos presenciar la escena, sino simplemente verla, porque dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios pone al hombre en una consulta y ciertamente Dios podría aquí ordenar simplemente una palabra y decir que se hiciera. Pero Dios elige dar este atributo de excelencia al hombre que en cierto modo entraría en consulta con su creación. Este honor de que Dios diga, hagamos al hombre en un consejo intertrinitario, hermano, es el honor más alto con el que el ser humano nos ha dignificado. Y este es un debido respeto por el cual, cuando Moisés escribe, debe de mover nuestras mentes, hermano. Hermano, el mar que tú ves,
O la creación. Ahorita los volcanes tienen mucha nieve. ¿Cómo se ven, hermano? Se ven hermosos, se ven preciosos. De hecho, últimamente me he estado deleitando mucho viendo las fotos de muchos fotógrafos que se han levantado 6 de la mañana para ver la puesta del sol. Hermano, es precioso. Tú te pones a ver un video de cómo están los animales allá en toda la fauna marina, en lo que es la península de Baja California, de Los Cabos, y esas imágenes son preciosas, hermano. Tú te puedes dar cuenta de la inmensidad de la tierra y podemos llegar a una conclusión, es preciosa. Pero la corona, el pináculo de la creación de Dios, no son los volcanes, no son los peces, no es el mar, las montañas, los elementos, sino el hombre, hermano. Y para crear al hombre, Dios tiene un consejo entre esas 3 personas de la Trinidad, hermano. ¿Qué honra mayor puede tener el hombre que Dios se haya tomado ese momento para considerar cómo sería el hombre? Hermano, ¿tú no fuiste creado para tu gloria? ¿Tú no fuiste creado para matarte trabajando? ¿Tú no fuiste creado para vivir de puros placeres? Tú fuiste creado por consejo de Dios para manifestar y representar su imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No es cualquier cosa, hermano. Es la gloria más excelente que el hombre tiene. En segundo lugar, hermano, ya vimos aquí que es un consejo intertrinitario. Y después de esto, hermano, tenemos que ver que el hombre fue creado a su imagen, pero lo crea de 2 maneras. En primer lugar, por consejo del Dios Trino. Y en segundo lugar, creados a su imagen. Pero hay un detalle. Varón y hembra los creo. Varón y hembra los creo. Entonces, ver que fuimos creados de una manera diferente a todo la creación, eso nos debe asombrar. Sin embargo, hermano, aunque podemos sorprendernos, nos podemos sorprender todavía más cuando nos demos cuenta que Dios nos hizo a su imagen. Ahora, hermano, no vamos a profundizar, eso lo vamos a ver en lecciones futuras, pero cuando se refiere a su imagen, no se refiere a que nosotros físicamente manifestamos cómo es Dios. El ser humano sí tiene algunos rasgos, como Dios nos creó con 2 manos, con 2 piernas, con dedos, etcétera, pero eso no es lo que transmite como tal toda la idea de su imagen. Y vamos a ver a profundidad a qué se refiere esto en lecciones adelante. Lo que así nosotros vemos aquí, hermano, es que aunque Dios muestra su eterno poder y deidad, las declaraciones acerca del hombre, solamente Él es el único que posee su imagen. Los animales no poseen su imagen, por lo tanto podemos concluir que el hombre no es un animal. ¿Qué enseña la ciencia? ¿El hombre qué es? Un animal. ¿Es un animal? No lo es. No es un animal, hermano. Por lo tanto, el hombre, y entienda esto, es el único ser de la creación que ha sido creado con la capacidad de relacionarse con Dios. Que Dios nos haya creado a su imagen nos muestra que somos el único ser que puede con la capacidad para relacionarse con Dios. Hermano, ¿los animales pueden adorar a Dios de alguna manera? Sí, la creación glorifica a Dios, sí. Pero de manera literal, ¿los animales pueden adorar a Dios? No. ¿Los animales pueden orar a Dios? ¿Los volcanes cantan adoración a Dios? Hermano, el ser humano creado a imagen de Dios fue creado de esta manera para que el ser humano pudiera relacionarse con Dios. Y en segundo lugar, lo que nosotros vemos aquí en la creación es que fuimos creados a su imagen, pero que Dios dice
que ha creado, esta imagen se la ha dado no solamente al varón, sino también ¿a quién? A la mujer. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿de qué manera? A imagen de Dios, ¿qué hizo? Lo creó. Varón y hembra los creó. Después de afirmar que Dios nos creó a su imagen, es importante destacar lo siguiente, hermano. Varón y hembra los creó. No solamente el hombre como varón tiene sobre sí la imagen de Dios, sino también la mujer. Y esto, hermano, nos habla de que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad delante de Dios. No vale más una mujer que un hombre. Que este pensamiento se haya mantenido es gracias al pecado, hermano. Con diferentes roles, sí. El hombre tiene autoridad sobre la mujer también. Pero esto no le quita a la mujer dignidad, sino simplemente Dios la diseñó de una manera diferente a la del hombre. Pero en cuestión de que el hombre y la mujer, los dos fueron creados con la imagen de Dios. La mujer no vale menos que el hombre. Tiene el mismo valor delante de Dios, hermano. Y eso es algo que debemos recalcar y debe de ser muy importante. ¿Y por qué, hermano? Porque esto nos va a dar un entendimiento a combatir contra el feminismo y el machismo que se levanta. Para el machista, la mujer es una inútil y no sirve para nada. Para las feministas, el hombre es un opresor que no deja absolutamente a la mujer hacer nada ni vivir en libertad. Y este tipo de pensamiento está mal y es pecado. Porque Dios dignificó al hombre, tanto al hombre como a quién, como a la mujer. En tercer lugar, lo que debemos destacar también de la creación de Dios, hermano, es que Dios le ha dado al hombre, en tercer lugar, autoridad sobre la creación. Entonces vimos estos tres puntos importantes. Número uno, que el hombre fue creado por consejo del Dios Trino. Segundo lugar, que fuimos creados a su imagen y tanto el varón y la mujer son creados a imagen de Dios. Y en tercer lugar, que Dios le dio al hombre al crearlo autoridad ¿sobre qué? Sobre la creación. El texto nos continúa diciendo, hermano, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ya dijimos, esto nos dice que el hombre no es un animal como muchos lo afirman hoy, sino que el hombre, hermano, tiene una gloria mayor que cualquier criatura de la creación. Es por eso, hermano, que esto también nos enseña a mostrar que el hombre claramente vale mucho más que los animales. Esas personas que hoy en día, hermano, han cambiado esa naturaleza que Dios les ha dado y que cuidan más a los animales que una persona. Son más misericordiosos con los animales que con las personas. Ahora, hermano, que el hombre tiene que cuidar a la creación porque tiene autoridad sobre ella es verdadero. El hombre no debería sobreexplotar la creación. El hombre no debería maltratar a los animales. El hombre debería dar muertes dignas a los animales que se comerá, no por placer o por gusto. Pero también, hermano, tenemos que entender que el hombre vale más que cualquier cosa de la creación. Más que los animales y más que cualquier cosa, hermano. Esto es algo muy importante. Aquí nosotros entonces podemos ver cómo es la autoridad del hombre sobre la creación. Versículo 26. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. Es decir, va a tener autoridad sobre el mar, va a tener autoridad sobre el cielo,
Va a tener autoridad sobre los animales en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, hermano, el ser humano tiene dominio sobre las cosas creadas, sobre todo animal. Por eso el ser humano ha domesticado animales salvajes, porque Dios le ha dado esa autoridad. Y eso es lo que debemos hacer, ejercer este dominio. Entonces Dios no le ha dado a los animales, le ha dado a las montañas este mandato. Amén. Y en el versículo 29, hermano, perdón, en el capítulo 2, hermano. Nosotros vamos a ver cómo el ser humano comienza a ejercer esta autoridad. Versículo 5, el 4, perdón. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, ¿cuándo qué? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Es decir, nos vuelve a mostrar cómo Dios creó las cosas. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, la creación, hermano, aquí era obediente al ser humano. Es decir, antes de que el pecado entrara al mundo y antes del diluvio, nunca había caído una gota de lluvia sobre la creación, sino que la creación, por parte de Dios, hacía que un vapor subiera bajo la tierra, y esa era la manera en la que las plantas se sostenían. Pero cuando nosotros vemos, hermano, aquí, vemos que el hombre ahora tiene que labrar. En el versículo 5, ni había hombre para que labrase la tierra. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el hombre sí tiene este dominio sobre la creación. Regresemos al capítulo 1. Y en el versículo 28, nosotros vemos de qué manera el hombre iba a ejercer este dominio. 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, ¿qué? Lean conmigo, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla. Una de las maneras en las cuales el ser humano iba a ejercer este dominio sobre la creación era reproduciéndose, hermano. Por lo tanto, aquí nos podemos dar cuenta que es un mandato de Dios que los seres humanos se reprodujeran. ¿Para qué? Para que ejercieran este dominio sobre la tierra. De tal manera, hermano, que este dominio iba a ser ejercido de una manera correcta. Pero hoy en día, por el pecado que hace el ser humano, aborta y planea mucho después tener hijos. Solamente tengamos uno, dicen las familias modernas, o eso sí va bien, pero muchos otros dicen, mejor no tengamos ninguno. Hermano, esto es un gran pecado, porque es un mandato de Dios. Sojuzgadla, es decir, domínenla y señorear en las peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tiene esa autoridad sobre la creación. Esto, hermano, define la relación única del hombre con todo lo creado. El hombre, al Dios darle autoridad, no solamente lo ha creado, le ha dado a su imagen, sino que Dios, al darle esta autoridad, el hombre es el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. Es decir, el hombre se podría decir como aquel general, aquel labrador, aquel cuidador de la creación. ¿El dueño de la creación quién es? Dios. ¿Quién la debe de cuidar? No. Otra vez. ¿Quién es dueño de la creación? ¿Quién debe de cuidar la creación? El hombre. El mandamiento de gobernar, hermano, separa al hombre del resto de la creación. Dios no le dio esta autoridad a los animales. Dios no le dio esta autoridad a nada, hermano. A nada.
Y de hecho es terrible, hermano, cuando muchas veces los animales son los que dominan. No recuerdo, hermano, en qué pueblo, en qué ciudad, los hombres no pueden entrar porque hay una isla que está completamente llena de serpientes. Pero llena, hermano. El hombre no puede pisar ahí. ¿Y saben por qué? Porque un día los seres humanos llevaron especies de serpientes, quisieron ahí tenerlas, a fin de cuentas que se reprodujeron y los seres humanos quedaron fuera. Es decir, en ese lugar la creación tomó dominio y cambiaron los papeles. La creación sigue obedeciendo a Dios. Los animales siguen multiplicándose como Dios ha mandado. Pero el ser humano no ha ejercido su dominio. El ser humano ha destruido la tierra, ha creado bombas atómicas, ha sobreexplotado el agua, nos deja con escasez, etcétera. Ha destruido lugares que eran preciosos. Eso es terrible por parte del ser humano. Y finalmente, hermano, en la conclusión, y para finalizar esta lección, solamente quiero concluir, hermano, que el propósito de la creación del hombre, el cual es el fin supremo de lo que Dios ha hecho, se resume de la manera que lo hace el Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y responde el Catecismo: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermano, para eso fuiste creado. Para eso fuimos creados. Por lo tanto, hermano o amigo que me escuchas, todo aquel que no vive para la gloria de Dios ha fracasado en su propósito principal. Y solamente en Cristo este propósito es reivindicado. Así que si tú no vives para su gloria, vives en contra de Dios. Y solamente a través de Cristo está la salvación de tu alma para que tu vida pueda glorificarle. Amén, hermano. Vamos a orar.